Cuando usted y yo vemos a un amigo, una compañera, una compañera, un familiar que escribe algo en Facebook y lo leemos detalladamente, algo personal, podemos más o menos descifrar qué anda pasando en la vida. Podemos hasta cierto punto sentir lo que está sintiendo esa persona por lo que escribe, ¿verdad? Pablo era muy bueno en escribir lo que sentía, como muchos de nosotros somos buenos escribiéndolo, pero no somos buenos hablándolo de frente, ¿verdad? Se conoce que Pablo, cuando quería decir algo, lo escribía, por eso escribió tanta carta a los Corintios, a los Efesios. Cuando quería expresar lo que sentía, se ponía detrás del papel con un bolígrafo y ponía sus sentimientos escritos. Y hoy vamos a ver, o vamos a tratar de sentir lo que Pablo está sintiendo en el momento que escribe en 2 de Corintios capítulo 1 del 4 verso 4 en adelante, y usted y yo vamos más o menos a ver en parte lo que está diciendo. Verso 4 dice: Él nos consuela de nuestros sufrimientos. Verso 5: porque así como los sufrimientos. Verso 6: pues si nosotros sufrimos. Verso 7: así como tienen parte en los sufrimientos. Verso 8: queremos que sepan cuántas dificultades vivimos. Verso 9: nos sentíamos como condenados. ¿Ah, viene? Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Esta era otra versión. Nos sentíamos condenados a muerte. Fíjese, sufrimiento. Nos sentíamos con la esperanza, no sentíamos la esperanza con salir con vida. ¿Qué estaba pensando? Ya vamos a morir. ¿Ve más o menos lo que está sintiendo Pablo en ese momento? Pablo está expresando que en ese momento de su vida hay sufrimiento, dificultad, hardships. Está pasando por un momento muy complicado. Podemos ver claramente cómo se siente Pablo. Y en el verso 8, que no es solamente sufrimiento, verso 8 al final dice: y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Hermanos, no sé si alguno aquí algún día dijo: de esta ya no salgo. ¿Quién puede decir amén? De esta no salgo, se me acabó. Pablo sintió esto. Él sintió hasta el punto de sentirse condenado a muerte. Si hay alguien que ha representado la fe en el Nuevo Testamento, que la ha representado a otro nivel, ha declarado a Cristo como Rey a otro nivel, si hay alguien que declaró la fe de Cristo, ese fue Pablo. ¿Y qué podemos ver aquí? Algo muy peculiar, que ni aun eso le quitaba que Pablo fuese sintiéndose mal, triste, con miedo, con dolor. Uno pensaría que Pablo tenía ganada una vida lejos del sufrimiento, del drama de la vida. Por predicar, mi hijo, no le va a pasar nada en la vida. Por arriesgar su vida por mí, no le va a pasar nada en la vida. Uno diría: por todo lo que haces, tienes ganado el cielo aquí en la tierra. No. De acuerdo a lo que estamos leyendo en este capítulo, es parte de su vida. De hecho, está sufriendo exactamente por lo que hace. Parte del sufrimiento de Pablo fue porque era dedicado al ministerio. Parte de sus sufrimientos y decepciones los recibía por parte de su grupo de personas. Cuando Pablo escribía una carta, ahí dice en el verso, te puedes regresar por favor al verso 8. En el verso 8 dice: hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos. ¿Está sufriendo solo Pablo ahí? Dice que sufrió colectivamente. Aún Pablo, dentro de su trabajo, encontraba
mucho dolor colectivo con la gente, decepción de la gente. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo en este capítulo, esta parte de su vida vemos que no es la más feliz que digamos. El lenguaje que está usando Pablo se asimila al de muchos de nosotros, amén, aún siendo creyentes. Aunque el sermón no es un estudio de Pablo, cabe resaltar que Pablo experimentó mucho dolor, mucho sufrimiento de diferentes maneras. Equivocadamente pensamos, hermanos, que porque amamos a Jesús, que porque servimos a Jesús, porque le cantamos a Jesús, porque damos a la iglesia, que eso es suficiente para que no tengamos que sufrir. La gran parte del sufrimiento de Pablo es un resultado de todo lo que acabo de mencionar. Y sí es muy cierto que muchas veces sufrimos por desobedientes, ¿verdad? Pero fíjese que también por obedientes sufrimos. Es mejor, pienso yo, sufrir por obediencia que sufrir por desobediencia, pero independientemente de cómo sufrimos, la verdad es que la vida puede ser muy dolorosa. Gente muere, gente se enferma, gente pierde su trabajo, su casa, gente sufre de traiciones, amén. Algunos que fueron tus amigos desean el día de hoy que te vaya mal. Creyentes, todas estas cosas se pudieran decir que no son aisladas, que son normales. Y en medio de todo eso, nosotros levantamos nuestra mirada a Dios. ¿Quién levanta su mirada a Dios en estos momentos? Amén. Nos levantamos nuestra mirada a Dios y en ocasiones no hay respuesta. ¿Quién puede decir amén a eso? Fíjese, Job en el capítulo 23, Job dice: pero busco a Dios en el oriente y no está ahí. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Job diciendo: voy para todos lados y pareciera que no encontrara a Dios. Job, que la Biblia lo describe como una persona justa. No creo que la Biblia nos describa a nosotros como justos, al menos que haya uno que no conozco, o justa. A Job sí se le conoce como justo, y aún así Job dice: voy para un lado, no veo a Dios, no me contesta aquí, voy para allá, voy para acá y no encuentro respuesta. Entonces, no debemos mentirnos a nosotros mismos. La realidad es que la vida puede ser muy dolorosa. La realidad es de que en un tiempo de nuestras vidas vamos a llorar de dolor, sin importar que tanto amemos a Jesús. No importa cuántas veces cantemos, ese canto tan conocido: no puede estar triste aunque un corazón que alaba a Cristo. Hay momentos que podemos cantar: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Aun cuando lo cantemos mucho, nuestro corazón está desgarrado, nuestra mente está temerosa, no hay fuerzas. Ese canto pareciera que perdiera fuerza. Y aún más dramatizante, en el verso 8 se sentía ya dar por vencidos. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos, ¿qué, hermanos? Resistir más. Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Imaginemos el sentir de Pablo y pareciera como que usted agarraría un lápiz y un papel o una pluma y usted escribiría esas palabras. Diría: ya no sé si de esta saldré con vida. Pero le doy gracias a Dios que la palabra sufrimiento no fue la única palabra que mencionó Pablo. Vamos al verso 4. Él nos consuela. Verso 5. Así también por medio de Cristo se desborda nuestro
consuelo. Bueno, voy a leer esa versión. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Verso 6. Es para que ustedes tengan consuelo. Verso 7. También tienen parte en el consuelo, en la última parte, ¿verdad? Gracias a Dios que no solamente Pablo está hablando de sufrimiento, sino también está hablando de un ¿qué? De una ofrenda de aplausos a Dios, porque Dios nos da la respuesta a nuestro sufrimiento. Si Dios es el causante de nuestro dolor, Él va a decir, no nada más te voy a mandar el dolor, también te voy a mandar el consuelo, te voy a mandar la respuesta a tu dolor. Déjame le defino esto, es muy importante. Creemos que Dios es un Dios soberano. Diga soberano. La definición de soberano es de que Dios tiene el control de todo. Y cuando dice que Dios tiene el control de todo, quiere decir que Dios o deja que pasen las cosas o Dios causa que pasen las cosas. Se lo digo otra vez. Un Dios soberano quiere decir que Dios deja que pasen las cosas o Dios causa que pasen las cosas. Entonces, Dios dijo, va a haber momentos complicados en nuestra vida. Y en Juan 16:7 dice, cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús dice, cuando yo me vaya, vendrá un consolador. No los voy a dejar solos. Porque Jesús dice, en esta vida va a haber sufrimiento, una vez más, sufrimiento, pero no se termina ahí. Va a haber también un ¿qué? Consolador. Usted no necesita un consolador cuando no sufre. Usted necesita un consolador. En otras versiones dice un defensor. Quiere decir que dentro de ese sufrimiento podemos verla como que un bully que quiere aventajarse de usted, pero Dios dice, yo te voy a mandar a ese defensor que te consuele en ese momento de pelea. Jesús dice, yo les voy a mandar la respuesta en medio de sus sufrimientos. Como cristianos creemos en un Dios soberano, en un Dios que causa que pasen las cosas o que permite que pasen todas las cosas. Y si nosotros creemos que eso es verdad, entonces aún dentro de nuestro dolor, Dios está en medio de nuestro dolor. ¿Quién puede decir amén? Y en medio de nuestro sufrimiento tenemos que aceptar que Dios está ahí en medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y si creemos que Dios está en medio de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor, entonces tenemos que creer que todas las cosas van a obrar para bien. Y si todas las cosas van a obrar para bien, entonces todas las cosas van a obrar para bien, las entendamos o no las entendamos. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste en el momento, porque al fin el poseedor de todo entendimiento es ¿quién? Dios. Eso es en realidad las preguntas que todos, aún los creyentes, tenemos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Y el que no cree en Dios dice, yo soy mejor padre que Dios, porque yo nunca dejaría que mis hijos sufrieran. ¿Has escuchado algo así? Qué interesante declaración, ¿verdad? Aquí es donde viene un poco el error que cometemos, porque pareciera como que hay un propósito, hermanos, detrás de nuestro sufrimiento. La Biblia tiene siempre un sentido de comunidad. La Biblia nunca, la palabra de Dios nunca ha tratado de hacernos sentir o a darnos una mentalidad egoísta. La Biblia siempre ha tratado de darnos un sentir comunitario. La palabra de Dios dice en el verso 4, nos regresamos, Él nos consuela, verso 4, nos regresamos, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos
consolar también a los que sufren. ¿Qué? Dándoles consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Fíjese lo que Dios nos está diciendo, lo que Pablo le está enseñando a la gente. Si sufrimos, hay un propósito detrás del sufrimiento, porque eventualmente habrá alguien que va a necesitar ese consuelo que Dios te dio. Es como si Dios te preparara para un tipo de ministerio y sin tú querer entenderlo, queriendo decir, en ese momento que tú sufres, es casi como si fuera una capacitación para cuando esa persona que necesite tu ayuda tenga las herramientas adecuadas para ayudarle. Porque Jesús dijo, yo les voy a mandar un ¿qué? Consolador. Pero muchas veces Dios lo que quiere para crecer su iglesia en este mundo, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Él va a decir, yo necesito esa mano. ¿Quién? Esta persona. Yo necesito a esta persona en el mundo para que dentro del mundo ellos se ayuden unos a los otros. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo nosotros podemos malinterpretar las bendiciones y los milagros de Dios? Siempre pidiendo nada más por nosotros, independientemente que esté pasando mi hermano alrededor. Con que a mí me sane, con que a mí me dé, con que yo pueda declarar maravillas y ponerlo en Facebook. Oh, mire la casota que me dio Dios. Mire, y yo no digo que está mal eso. Lo que podemos ver aquí, que Dios no trabaja para que solamente una persona brille. Trabaja en un aspecto comunitario. ¿Se fija aquí? Dios dice, voy a usar tu dolor porque alguien más va a necesitar de tu ayuda. Dios espera que demos de igual manera a otros de la misma proporción que Dios nos da. Podemos concluir, pues, que las pruebas duras y dolorosas que pasamos eventualmente se convierten en una oportunidad de ministerio sin aún nosotros darnos cuenta. Le comparto a mis hermanos, hace ya casi un mes, murió un joven de 40 años de cáncer, misma situación que pasó mi cuñado Juan ya hace 2 años. Juan escuchó a través del Facebook que ese joven, antes de morir, ya hace un tiempo, un año y medio, andaba buscando las bolsitas, ostomía, porque no le alcanzaba el dinero para comprarlas. Y Juan tenía extras, porque ellos ya se las habían quitado, tenía extras. No se conocían. Juan entendía exactamente el dolor del otro joven. ¿Por qué? Porque ya lo había pasado. ¿Qué hizo Juan? No te preocupes, sin conocerlo, yo voy a Houston y te las llevo. Y entablaron una relación, una conversación, se conocieron. El joven se curó una vez más, empezó mejor. Desafortunadamente al año y medio le empeoró el cáncer. Juan, sintiendo lo mismo del joven, va y lo visita a Houston una vez más a verlo, a echarle las porras, a darle ese apoyo moral. Desafortunadamente el joven murió. ¿Entiende el punto de lo que le trato de decir? Juan, sin saberlo, Dios lo capacitó en ese momento para ir a proveerle primeramente algo que el joven no tenía, que era el dinero. Esas bolsitas le ayudaron en ese momento económicamente. Dios, a través de estas situaciones difíciles, que yo no digo que a todos nos tiene que dar, yo creo Dios obra de maneras especiales con cada uno de nosotros, pero lo que Dios sí quiere en estos tiempos complicados es de que estemos tratando de entender qué es lo que quiere hacer con nuestra vida.
estar atentos a lo que Él quiera hacer en nuestra vida, porque ese momento tan complicado, tan difícil, en donde tenemos dudas, en donde tenemos miedos, en donde tenemos preguntas, ¿por qué a mí? Si yo he tratado de hacer todas las cosas, ¿por qué a mí? Y la respuesta: no habrá un ser humano que se la pueda dar, solamente Dios. Y es por eso que Dios ha creado a la iglesia, a cada uno de nosotros, para que mientras estemos en este mundo nos ayudemos unos a los otros. Nuestro sufrimiento eventualmente se convertirá en alegría. Hay una escritura, un salmo que dice: sí, va a haber dolor en la noche, pero alegría en la mañana. Jesús sufrió el viernes, pero hubo alegría el domingo. La gente lloraba, sufría el viernes por lo que estaba pasando, pero 3 días después vino la alegría. Dios dice que va a haber tiempos para reír y va a haber tiempos para llorar, va a haber tiempos para vivir y va a haber tiempos para morir, va a haber tiempos de sanidad y va a haber tiempos de enfermedad, va a haber tiempos financieramente buenos y va a haber tiempos financieramente malos, va a haber ese tiempo malo y va a haber ese tiempo bueno. La buena noticia de esto, que si en este momento estamos pasando por un tiempo malo, la buena noticia es de que ahí viene el consuelo. ¿Quién puede darle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios? El consuelo al viene. Pablo dice: no nada más va a haber sufrimiento, va a haber consuelo. ¿Por qué no nos ponemos de pie el día de hoy para ser despedidos? Nos despedimos de la transmisión en vivo. Les damos las gracias a aquellos que estuvieron con nosotros. Que esta palabra haya sido de bendición.